Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Como habíamos anunciado, ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el señor Pedro Yaranga. Él es especialista en seguridad integral. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buen día. A ver, no logro escucharlo. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, señor Yaranga. Señor Ya, Yaranga, ¿cómo perfecto, está? ok. Buenos días, gracias por conectarse. El día de ayer ocurrió un atentado contra un precandidato presidencial, el señor Rafael Rafael, Belaúnde Llosa. Gracias a Dios, felizmente, salió ileso de este ataque perpetrado por un sicario que disparó varios tiros contra la camioneta en la que iba este político. Señor Aranga, ¿esto marca, cree usted, una tendencia negativa que se puede vivir en esta campaña electoral, cree usted? yo diría que es resultado de la criminalidad nativa que se vive en todo el país generalmente, pero también es claro de que tenemos todavía una criminalidad transnacional, por lo menos en parte, ya no en total, como el Tren de Aragua. Pero lo que realmente nos está causando este dolor de cabeza es la criminalidad nata, y al parecer es parte de esta criminalidad lo que ha pasado en Cerro Azul con el señor Rafael Belaúnde. Por los testimonios de él, igualmente las investigaciones preliminares de la policía, yo diría que se descarta de que se trate de un atentado con fines políticos. Ujú. Más estaría ligado al tema de la criminalidad local. El señor tiene negocios de terrenos por Cerro Azul y pareciera que más está relacionado a eso. Casi similar a un hecho de sangre también de la parte de Piura hace algunas semanas, donde fue asesinado un candidato también a diputado. Sí. Ese, por ejemplo, está directamente relacionado con la criminalidad porque este señor defendía a criminales ranqueados y por lo menos la policía tiene la pista clarísima en ese caso también. Claro, pero esto demuestra que, hablamos de la criminalidad, ¿no? Que campea, esto demuestra que nadie está libre. Estamos hablando de un precandidato presidencial, bueno, es un empresario, sí, pero nadie está libre de esto, ¿no? Nadie está libre. Yo diría que en parte, por ejemplo, en el caso último, diría que incluso con una negligencia de parte del mismo precandidato, ¿no? Porque él siendo un empresario precandidato a la presidencia de la República, mínimamente debió haber estado acompañado de alguna o dos personas o algún personal de seguridad. Me parece demasiada confianza, sobre todo por la hora en que él estaba presente en la zona y sobre todo pues por la dimensión porque estamos hablando de un lugar bastante abierto, ¿no? Claro. Ahora, esto demuestra que todavía hay un sector, digamos, que subestima a esta criminalidad. En realidad todos deberíamos tener muy en cuenta sobre esta criminalidad. Si bien es cierto que no estamos hablando de organizaciones, pero por lo menos esta criminalidad está relacionada a diversos clanes, clanes de amigos, clanes familiares, generalmente, pero es una criminalidad nativa. Es decir, estos criminales anteriormente eran pues carteristas, de aquellos que quitaban celulares al paso, pero se dieron cuenta que con el tema de la extorsión, entonces ganan mucho más dinero y eso es proveerse simplemente de algunas armas, explosivos y chantajear. En este caso no fue un chantaje, sino directamente. Probablemente también pudo haber sido contratado por alguien, ¿no? Porque eso es una clásica en este tipo de criminalidad. Claro, que contraen a un tercero, ¿no? Para ello. Eso es. Ah, Es una especie de cobrar una venganza, ¿no? Y entre cuando esto se produce entre los criminales es ajuste de cuentas. ujú. Claro, ahora, si bien todo apunta a que este no se trataría de un móvil político, estamos en una campaña preelectoral, ¿no? Esta semana ya deberían empezar a definirse a los candidatos, pero hay quienes se preguntan, ¿no? A tantos partidos inscritos, tanta cantidad de candidatos presidenciales, candidatos al Senado, candidatos a la Cámara de Diputados,
y a otros cargos. La policía, según usted, ¿se va a poder dar abasto para brindarle seguridad a todos estos candidatos, digamos, en medio de una situación en donde la criminal campea? No tenemos tanto policías. Tendría que ser policías, por ejemplo, de seguridad del Estado, que no abastece, tampoco va a abastecer, por lo menos para dar seguridad a las cabezas de lista, o sea, a los candidatos a la presidencia. Estamos viendo los candidatos a la presidencia, las vicepresidencias, los senadores, diputados, senadoras regionales, va a ser imposible. Cada uno tendrá que ver su seguridad, pero sí, efectivamente, que en el transcurso de las semanas, de los meses que quedan de estas elecciones, no descarto que podría producirse algún atentado con fines totalmente políticos. Por lo menos la policía tiene un avance en ese tipo de investigaciones que ya está realizando. Y bueno, y si es que no se puede descartar esto, entonces podemos colegir que esta campaña electoral va a ser completamente distinta a otras desde el punto de vista de seguridad. De todas maneras, por las cosas que estamos viviendo, por el tema de la inseguridad que se ha extendido, sobre todo en los últimos meses, los años, el tema igualmente también de la minería, de las economías ilegales que están en expansión, en plena expansión, y de modo que cada ciudadano debemos ver por nuestra seguridad, incluidos los candidatos. Claro, y así como no se puede descartar atentados contra candidatos, tampoco se puede descartar que estas economías ilegales traten de meter también, digamos, de financiar campañas, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo han hecho siempre, pero en esta oportunidad seguramente lo harán con digamos, a manos llenas, porque en las campañas anteriores los que más primaban, ¿qué era? El narcotráfico, que estaba casi a la punta. No estaba tan presente la minería ilegal del oro, por ejemplo, la trata de personas, el tema de la deforestación, entre otras, pero actualmente es la minería ilegal la que está en boga. Después está la trata de personas, sobre todo desde la presencia de los extranjeros en el país, mayormente venezolanos, colombianos, brasileños, en fin. Y luego recién en el tercer lugar está el narcotráfico, de ahí vienen otras economías ilegales y sin duda alguna, actualmente hay muchísimo dinero. Poner 2, 3 millones no es nada, o sea, no, es insignificante para esas economías. Claro, y es preocupante porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Señor Vigaranga, cambiando de tema, esta semana, bueno, estos últimos días, se ha virado la mirada hacia el sur del país por esta crisis migratoria que Ujú. golpea a Chile y que, bueno, trataba también de afectar de alguna manera a Perú. Pero yo conversaba estos días sobre el tema con algunas personas y me decían, la frontera no solamente es Tacna y Tumbes, hay otras fronteras en las que, y no hemos conversado con usted, que están completamente abandonadas, en la que campea la economía, las economías ilegales. Considera que el tema fronterizo, de la ley fronteriza, eh, no se le ha dado la importancia de vida, no se mira hacia las fronteras. Desde hace años, ningún gobierno ha dado importancia al tema del control de las fronteras. Tenemos fronteras abiertas, pero yo diría por el momento y por el tema de la presencia de la criminalidad y otras economías ilegales, por ejemplo, lo más primordial, por ejemplo, lo de Chile por el tema del pase, que es puntual, me parece bien, la actuación inmediata, pero tenemos una frontera totalmente porosa que va desde Cajamarca casi a cercanía de Piura, que es con Ecuador. Esa frontera, desde hace años, incluso desde antes de la pandemia, ya ha sido invadida por mineros ilegales ecuatorianos. Antes de la pandemia, por el PB4, PB5, un poco hacia Cajamarca. Pero ahora todo eso se ha extendido ya con dirección a la zona que se denomina el Tambo, cerca a Piura. Entonces, ya no es una presencia temporal
casi es una presencia permanente, pero por ahí ya lo están haciendo haciendo pasar maquinarias de alto tonelaje, los Caterpillar, por ejemplo, esas maquinarias que consumen al día 80, 90 galones de petróleo, pero también simultáneamente con el paso de la criminalidad, especialmente los choneros. Y todavía esta criminalidad se ha dado el lujo de construir una carretera desde Ecuador hasta Perú. Y obviamente ahí tenemos a unas pequeñas bases tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no están siendo también controladas también en esa zona. Ahora, si se sabe que incluso tienen hasta carreteras, ¿se necesita que entonces más bases policiales y militares en el lugar? ¿Es lo único que solucionaría esta problemática? Muy relativo, porque tampoco tenemos tanto abastecimiento. Uno y otro es que son zonas totalmente incomunicadas, o sea, me explico. En toda esa zona que va desde Cajamarca hasta Piura no tenemos carretera. Si quisiéramos peinar toda esa zona tendríamos que ingresar por Ecuador, tal como lo hacen los mineros ilegales nacionales, como lo hacen los mineros ecuatorianos, colombianos o como lo hace la criminalidad. No tenemos vías de comunicación, hay zonas totalmente inaccesibles, pero siendo zonas accesibles tampoco tenemos siquiera carreteras. Entonces, todas esas personas, especialmente los nativos Huampisa, los Aguajún, entonces ellos viven a su suerte igualmente, ¿no? Falta un poco ese control, hacer una cobertura real y obviamente tendría que ser pues operativos casi permanentes, ¿no? Tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional. Ahora, es increíble que un Estado no pueda poner carreteras en la zona y que sí organizaciones criminales improvisen vías, ¿no?, para su economía ilegal. Eso habla mucho de la acción del Estado en estas zonas alejadas, ¿no? Obviamente que sí. Por decirle, le explico, por ejemplo, por la zona del Tambo, que está relativamente cerca a Piura, pero caminando debe ser unos 7, 8 días, en la frontera, usted llega a la frontera, Perú con Ecuador, avanza 1 kilómetro, entonces ahí tiene la base principal del ejército ecuatoriano y una doble vía asfaltada. Voltea para el lado peruano, entonces simplemente es una trocha construida por estos mineros ilegales y por la criminalidad ecuatoriana, ya en el territorio peruano. Esa es una cosa lamentable. Y todo ese combustible para más de 50 maquinarias, por lo menos, que están operando en esa zona, vienen por la parte ecuatoriana y lamentablemente por la autorización y con la autorización del ejército ecuatoriano. En Ecuador no se puede comprar como lo hacemos en el Perú, por ejemplo, llenamos el tanque, podemos llevarnos en una camioneta de 3, 4 cilindros, allá no, eso es más controlado. ¿Quién controla todo ese combustible? El ejército ecuatoriano, ellos sí pueden comprar. ¿Y quiénes abastecen ese combustible? El ejército ecuatoriano, lamentablemente. Ahora, cambiando de tema, señor Yaranga, hace unos días el presidente de la República, José Gerí, durante una reunión del CONASEC, señalaba que en el mes de enero, en la quincena, iba a anunciar este plan contra la inseguridad y que precisaba que la base de este plan iba a estar, valga la redundancia, basada en el plan Bratton, ¿no? Ha habido muchos cuestionamientos a este anuncio, algunos dicen que está desfasado el plan. ¿Usted coincide con ello, que no es aplicable? Si lo tomamos al pie de la letra, el plan Bratton obviamente es inaplicable y encima no está acorde a nuestra realidad. Pero si lo tomamos como formato, podría ser bastante funcional. O sea, los planes se actualizan a cada momento, incluso los planes locales, nacionales. Pero seguramente me imagino que estará tomando para tomar como formato, pero seguir a paso tal como está planteado en el plan Bratton, obviamente eso no funciona. Pues, ¿no? Así fuera actualizado, pero a una realidad diferente, que es nuestra realidad peruana, obviamente no funcionaría. Pero los esfuerzos que está haciendo este gobierno en corto tiempo, por lo menos es rescatable, a diferencia de otros gobiernos que ni siquiera se preocupaban en un plan. Entonces yo creo que deberían avanzar, pero no a pasos agigantados, sino más bien con mayor firmeza.
Claro, lo que está dejando de alguna manera es la piedra para que el próximo gobierno termine de construir sobre esta inseguridad, bueno, que golpea a todos y como decíamos al inicio de la entrevista, nadie, nadie está a salvo. Pero me quedaba una consulta respecto al plan Bratton. ¿Por qué cree usted que no sería aplicable el plan como tal? No, porque siempre cada realidad es diferente, tiene sus particularidades. Por ejemplo, yo estoy acá en Lima aproximadamente un poco más de 2 semanas. Las semanas anteriores estuve recorriendo la zona del Braem, especialmente la zona que mejor me encanta, que es la cuenca del río N, que pertenece a la provincia de Satipo, o sea, Río Tambo. Ujú. Río Tambo y también el Biscatán del N, toda esa zona, pero principalmente Río Tambo. La zona del Río Tambo, por ejemplo, sin mayor apoyo estatal, en menos de 20 años actualmente todos esos productores que empezaron de la nada, actualmente el más relajado por lo menos tiene 18 a 20 hectáreas del mejor cacao aromático orgánico del mundo. Vaya. ¿Dónde venden ellos todos esas toneladas de cacao? Directamente lo están exportando para Europa, para el mejor chocolate del mundo. Ujú. Esa es una inmensa resiliencia. Todos ellos fueron recuperados de las garras del terrorismo y otros tantos se escaparon del interior tras haber sido secuestrados por esta organización terrorista. Se quedaron porque no tenían dinero para irse a otros sitios. Actualmente ellos están exportando en grandes cantidades. Digamos, el más potentado está entre 50 a 60 hectáreas de cacao. Si usted revisa eso por la parte del río Apurímac, porque son dos cuencas, río Apurímac, más abajo está el río N. Ujú. En la cuenca del río Apurímac va a encontrar usted 45, 50 años la gente levantando la mano pidiendo ayuda porque son cocaleros. Pero usted revisa un poquito más abajo, pasa al río Tambo, entonces va a encontrar a gente totalmente resiliente en menos de 20 años que no necesitan ningún apoyo más que abrir el corredor económico, por ejemplo, San Francisco, Pichari, Quimbiri, Ujú. con salida hacia Junín, salud, educación y buen servicio de Internet y más no necesitan. O sea, ellos están dispuestos a poner uno y otro. En el tema de seguridad, allá no hay policías. ¿Quiénes se encargan de la seguridad? Las mismas comunidades nativas. Ellos ya se han organizado en comités de autodefensa y les digo que el ladrón que entra allá no sale simplemente. Claro. Es la propia cultura que tienen las comunidades nativas. Son realidades diferentes. El Perú es tan amplio y tan diverso que y la cultura es completamente distinta al interior del país. Señor Aranga, la última. Este gobierno ha anunciado una especie de refundación del INPE, ¿no? Porque para todos es conocido que los penales están hacinados, es crítica la situación. ¿Por dónde cree que debería ir esta refundación de nuestro sistema penitenciario? Yo creo que ahí le haría algunas observaciones. Yo preferiría que más empiece a destrabar, por ejemplo, el tema de las obras. Tenemos como más de 7, 8 la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penales. Yo diría que por ahí, y un poco, por ejemplo, eso de controlar mejor al tema de los trabajadores del INPE, porque todo lo que ingresa a los penales son con autorización de los trabajadores, y mayor control en el tema de la corrupción, yo creo que podría ir. Porque simplemente adelantarse para decirte que vamos a hacer una refundación, yo creo que el tiempo no va a ser suficiente. Claro, bueno, es un trabajo también a largo plazo y recordemos que a este gobierno le quedan un poco más de 6 meses, ¿no? No es Sí, muy, son trabajos a mediano y largo plazo, efectivamente. Es como decirle, eh, la refundación o la reorganización de la policía, que no es una cosa inmediata. Profesionalizar a la policía por lo menos es 4 a 5 años. Y en los últimos 15 o 20 años hemos dejado de profesionalizar a nuestra policía. Eso es una prioridad, por ejemplo. claro, es una tarea pendiente. Señor Aranga, queremos agradecer la entrevista, siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, buen día.
Buen día. Bien, estuvo con nosotros el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, quien ha advertido que no se puede descartar que en esta campaña electoral que se viene se puedan registrar atentados contra candidatos tanto presidenciales o al Senado o a la Cámara de Diputados. El día de ayer, el virtual candidato presidencial, el señor Rafael Belaúnde Llosa, fue blanco de un atentado en Cañete, en Cerro Azul, del que salió con vida, casi ileso, ¿no? Un delincuente en una moto le disparó varios tiros, 4 de ellos impactaron en el parabrisas de la camioneta cuando transitaba por una trocha en el asentamiento humano Puente Tabla. Esta situación para Yaranga no tiene un móvil político, este es parte de la criminalidad que se vive, bueno, y podría estar siendo víctima de alguna extorsión, y este sería el punto de partida para exigirle seguramente el pago de algún dinero. Él es un empresario, y bueno, para Yaranga y el atentado pasado en el norte del país contra un candidato al Senado, a la Cámara de Diputados, no serían móviles políticos, pero no descarta que en las próximas semanas se puedan registrar atentados como este contra más postulantes al Congreso o también a la presidencia. La policía para Yaranga no se va a dar abasto para brindarle seguridad a todos los candidatos. La cantidad de agentes de seguridad del Estado no es tan numerosa como para cumplir con todos, y la recomendación que hace Yaranga a estos políticos es ellos mismos reforzar su seguridad de forma privada. Hay que prevenir, porque si han atentado contra un precandidato a la presidencia, nadie está libre de esto.